Gracias por continuar con nosotros en la Plaza Radio Show. La crisis en Medio Oriente, la guerra, ha despertado las alertas en el mundo. Mucha preocupación, incluso países que están tan lejanos como nosotros aquí en el Caribe, porque el aumento del barril, del precio del petróleo, impacta significativamente al aumento del combustible, de los alimentos, del pasaje aéreo y de industrias pesadas que requieren de petróleo en una cantidad significativa. Nosotros vamos a conversar con un asesor financiero que ha venido en reiteradas ocasiones al programa para decirnos qué hacer en esta situación de incertidumbre. Ángel Chalas, asesor financiero con nosotros. Buen día, mujeres. Yo siempre he dicho a ustedes que a mí me encanta venir a este programa, porque es el único programa que estoy rodeado de mujeres y mujeres bellas, ¿verdad? Entonces uno se siente cómodo, De los que, de los que yo he ido, que sean panelistas de mujeres solamente, yo creo que sí, es verdad. Solo acá. Que el líder y guía tomó una iniciativa interesante ahí. Y ya Ángel es asesor de todo. Bueno, mi asesor de hace mucho tiempo. Totalmente. Pero ya es asesor también. Con Laura, ¿verdad? Cogiendo lucha. A Laura le gusta estar aquí entre nos. Nuestra productora, que se acaba de casar, que tiene que ahora hablar. ¿Cómo? Se complejiza el asunto. ¿Que no? Pues tú no la sigues. No, estábamos orejeados ya. Pero miren, qué bueno ese tema, porque muchas veces escuchamos estos temas y no sabemos cómo traerlo a la realidad de la persona y nuestro día a día, o cómo eso va a impactar o impacta a nuestro bolsillo. Pero no solo saber eso, sino qué vamos a hacer frente a este tipo de situaciones que son exógenas a nosotros. Nosotros no las controlamos, pero sí podemos controlar las cosas que nosotros sí podemos hacer para tratar de eficientizar lo que nosotros estamos recibiendo actualmente. Y de punto de partida, yo quiero utilizar el mismo discurso o pequeño discurso que dio nuestro presidente frente a la crisis, qué nosotros como personas debemos hacer y qué propuso él que íbamos a hacer como país para nosotros trasladarlo a las decisiones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, primero, él iba a reabastecer la parte productiva para tratar de incentivar la producción agrícola sobre todas las cosas. Cuando estamos en crisis o cuando viene un momento de crisis financiera, si hay algo que nosotros debemos priorizar, es el tema de poder producir. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de poder producir, que es la partida más importante, entonces no vamos a tener cómo cubrir ni lo que tenemos actualmente, ni las cosas que van a llegar a adicionar. Por ende, la producción es lo más importante dentro de las cosas que nosotros tenemos que priorizar en un momento de crisis. Pero como gobierno, a nivel macro. Y como personas. Porque, ¿qué sucede? Que cuando estamos en crisis o vienen situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, si tenemos negocio o a nivel personal, tendemos a dejar que eso nos arrope y nos olvidamos de que tenemos que producir para poder cubrir esos gastos. Fijos y variables, y otros que se pueden controlar. Otra cosa que nosotros debemos hacer, que el presidente proponía, es verificar cuáles son gastos esenciales y cuáles son gastos no esenciales. Ahí va. Esa austeridad que se debe tener, ¿qué puede negociarse y qué no? Si, por ejemplo, en mi familia tenemos ciertos gastos establecidos que corresponden a necesidades básicas y evidentemente todo va a encarecer, ¿de qué forma yo puedo priorizar X o Y en base a las necesidades? Buenísima pregunta, Jessy. Y en ese sentido, dentro de todo presupuesto, nosotros tenemos que tener un orden de prioridades con relación a los gastos. Y lo podemos clasificar como el presidente decía, esenciales y no esenciales. Dentro de nuestras prioridades deben estar los gastos que son de supervivencia primero. Por ejemplo, nosotros recibimos un ingreso, 100 mil pesos, ¿verdad? Recibimos esos 100 mil pesos. ¿Cómo vamos a utilizar este dinero que entró a nuestra cuenta o entró a nuestro bolsillo? Entonces, casa, comida, combustible para el transporte. ¿Por qué el combustible es un gasto esencial? Bueno, porque es lo que tú utilizas para movilizarte para poder producir el dinero. Entonces, dentro de esas prioridades que tú tienes, el colegio del niño, todas las cosas que tú tengas dentro de tu presupuesto que no pueden faltar, eso no debe dejarse de cubrir. Chala, pero yo también debo. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Bueno, que tenemos deudas, cubrimos deudas. Yo no estoy mandando a la gente a que deje de pagar. Yo lo que estoy diciendo es que las deudas no son un gasto esencial. Primero. Ahora, ¿qué tú puedes hacer frente a las deudas? Lo mismo que planteaba el presidente. Nosotros podemos hacer refinanciamiento
para esas cuotas que nosotros tenemos que pagar mensualmente, nosotros poder bajar el nivel de esa cuota mensual, poder ir más suave en cierto sentido y poder cubrir esas cuotas. Es mejor tener liquidez que pagar la deuda. La priorización en un momento de crisis es la liquidez, porque la liquidez y el flujo es lo que te va a garantizar tú mantenerte activo en cualquier cosa que tú estés haciendo, sea tipo de negocio o sea a título personal. Porque imagínate que recibes el dinero y pagaste todo eso en temas de deudas o compromisos que tenías cuando tenías posibilidades de renegociar. Entonces, ¿cómo cubrimos esas cosas que sí son gastos esenciales para vivir en el día a día? Como la casa, como la comida, como la educación de tus hijos, como las cosas que tú necesitas hacer para realmente poder vivir en el día a día. Entonces, la liquidez, y es muy buena esa palabra, es la prioridad número 1 a la hora de nosotros enfrentar una crisis. Porque si hablamos de producción, de recibir dinero, la producción lo que incentiva es el flujo y la liquidez. Entonces, el nosotros poder tener un orden de prioridades de ese dinero que nosotros recibimos es la clave, que es lo que casi nunca tenemos. Ángel, ¿no es momento de emprender? Sí, siempre es momento de emprender. O sea, de invertir, porque no se sabe qué va a pasar, entonces vamos a guardar el dinerito. Esa es otra cosa, entonces. Porque emprender es tú tener una iniciativa de hacer un negocio, Sí, para incentivar la producción. Dinero que puede tener un riesgo, ¿no? Pero entonces, siempre la inversión tiene un riesgo. Siempre. Claro. Aunque no estemos en crisis. Aunque no estemos en crisis. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que van a mitigar ese riesgo que tiene la inversión? Porque ya te dije que siempre hay un riesgo, sea alto o sea bajo. Preguntas que yo me debo hacer. Eso que yo voy a emprender, yo conozco el rubro que estoy emprendiendo. Yo pudiera cubrir gastos esenciales de ese emprendimiento en caso de que no me empiece a funcionar de una vez. Yo necesito financiamiento para poder emprender esa idea que yo tengo. Necesito factores externos que no puedo controlar a nivel de ese emprendimiento. Esas son preguntas que nosotros le hacemos a la situación, que nosotros le hacemos al emprendimiento, donde la respuesta a la pregunta es determinante para nosotros poder medir el nivel de riesgo que estamos enfrentando, porque bien tú pudieras tener una muy buena idea e implementarla de la manera incorrecta y no sale bien. Mira, ayer el director de presupuesto dice que están avanzando en identificar los recortes que van a hacer el gobierno. Qué pena que todavía no sabe dónde es que lo van a recortar, porque si el presidente dijo que ya estamos en crisis, antes de usted decir eso, pues tiene que decir de dónde van a recortar. Totalmente. Según tu experiencia, ¿dónde debe el gobierno recortar? Porque yo dije la mía, desde mi punto de vista, lo que uno debe hacer, claro, desde mi punto de vista. Pero desde el ¿Y punto usted de le vista recomendó? tuyo. Sí, le recomendé. Yo pienso que ahora mismo no está la situación del país para hacer nada que no sea de lujo, nada que no sea prioritario, como lo que tú estás diciendo. No estamos para hacer premiaciones, eventos fuera de las instituciones, fiestas, ni gastos en alimentos, en buffet. Ahora mismo lo que está es hasta para recortar el café, que se beba menos taza de café, porque es muy caro que está. La inversión publicitaria. Exacto, la inversión publicitaria, los viajes, tanto al interior como al exterior del país, porque aquí hay muchos funcionarios que ya ni siquiera viajan por carretera, es por helicóptero. Y Totalmente. si el helicóptero es suyo, de su empresa, porque también hay que decir que hay gente multimillonaria, Totalmente. por ejemplo, algunos dueños de banca y lo gastan de su combustible, bueno, porque sigan viajando en su helicóptero. Pero una gente que le cargue eso al presupuesto del país porque él no pueda ir a 10 inauguraciones, pues entonces no vaya a las inauguraciones, que hagan esas inauguraciones con los funcionarios de las provincias. Pero eso soy yo. Tal vez yo lo que estoy hablando es plume burro, dirán. Dirán, Celine, que lo que está metiéndose en eso. Me gustaría escucharlo de ti. Bueno, Celine, dos cosas. No estás tan lejos de la realidad como dicen por ahí, porque, y algo muy importante, es la forma de comunicar. Porque esa forma de comunicar nos dice que ellos no tienen ya en conocimiento cuáles son los gastos esenciales y no esenciales que corresponden al país. Entonces, estamos investigando a ver qué se puede hacer. Quiere decir que tú no tienes el control de lo que tú tienes actualmente en la mano. Cuando el discurso del presidente nos dejó saber que sí habían gastos esenciales y otros no esenciales, y si entonces tú no sabes cuáles son, ¿cómo determinamos cuáles cosas hacer? Entonces, un punto muy importante son los recortes a todo nivel de gastos. Todos los gastos en momentos de crisis tienen que ser revisados para ver cómo podemos eficientizarlo. Hay otra cosa que nosotros debemos tener cuidado porque pudiéramos confundir los términos.
Y cuando hablamos de refinanciamiento de deuda, sobre todo en el sector público, el refinanciamiento es, en la mayoría de los casos, que tenemos una deuda que era de 1.000 millones de pesos o de dólares, la llevamos en 600 millones de dólares y refinanciamos para tomar el mismo dinero que debíamos y pagar una cuota y tener liquidez. En momentos de crisis, el refinanciamiento para tomar dinero adicional no es recomendable. ¿Qué sí es recomendable? Renegociar tasas. La reestructuración. Que es lo que tú nos Y dices la también a renegociación. nosotros. Que yo te digo, bueno, ya yo voy por 600,000 dólares o 600,000 pesos. Pónmelo de nuevo al mismo plazo que yo tenía en el monto original para bajar esa cuota y bajar esa carga mensualmente. Yeah. ¿Qué contra tiene esa decisión? Bueno, que yo estoy refinanciando un tiempo que ya yo pagué en intereses. ¿Qué ventajas tiene? Que mi cuota es menor de la que yo estaba pagando y por ende sale menos dinero de mi presupuesto. Y en el momento de crisis, hablamos ahorita, la priorización de la liquidez. Y como tengo que pagar menos, tengo más disponibilidad para poder reasignarlo a otros gastos que sí son esenciales. Ángel, tu especialidad realmente es asesorar a empresas medianas Así y es. pequeñas. Supongamos, y te voy a poner este ejemplo porque sé que hay muchas personas en esta situación. Tengo una empresa pequeña, digamos que es una ferretería. Yo pido a China mis los artículos, exactamente. En diciembre tuve que pagar el doble sueldo y ahora, a principio de año, tengo gastos importantes como, por ejemplo, el anticipo, que debo hacerlo sí o sí. Claro. Si, por ejemplo, con este tema del doble sueldo y del anticipo tuve que endeudarme porque no tuve la suficiente liquidez y generación de ingresos, como yo ahora que me están invitando a la ciudadanía a que tenga más austeridad y que un servicio como el de ferretería quizás no es tan demandado, voy a lograr mantenerme estable con una operatividad que me va a costar más porque hasta el mitolín está más caro y... en sentido general, ¿cómo yo voy a continuar sosteniendo esa pequeña empresa si me van a comprar menos, si ya me endeudé confiando en que me voy a reponer ahora a principio de año? Wow. Y parece que tú y yo estábamos hablando antes de yo venir acá, porque en las últimas 2 semanas he atendido 3 dueños de ferretería. 3 dueños de ferretería. Mira. Con temas de sobreendeudamiento, con temas de baja a nivel de las ventas, con temas de que las empresas chinas, que la mayoría no están reguladas, como dicen en mi campo, le están dando en la madre con relación al tema de las ventas. Y ese es un rubro que está sufriendo mucho en este momento. ¿Cuáles son las cosas que yo he podido identificar, Jesse, en este tipo de negocio? Porque ya te dije factores que ellos no pueden controlar. Ahora factores que sí pueden controlar. Estos dueños de pymes o pequeñas empresas no tienen una tesorería bien definida. ¿A qué me refiero con esto? Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿cuánto tú estás vendiendo? ¿Cuánto es tu margen de ganancia? Una ferretería me dice, yo vendo mensualmente 10 millones de pesos. Mi margen de ganancia es un 30% bruto, ¿verdad? Margen de ganancia bruto. Quiere decir que hay 3 millones de pesos que pueden ser utilizables para los gastos fijos y variables de la empresa. Y los otros 7 millones de pesos no pueden ser utilizados porque son dinero que hay que reponerlo del inventario que yo vendí. ¿Qué sucede con esto? Que la ferretería recibe las ventas y entonces empieza con las ventas, no con la ganancia, a cubrir todos los gastos que tiene la empresa. Empleados, el doble, la recompra de inventario. Al final del mes terminan trabajando y dicen, yo vendí tanto pero no he visto ni un peso, de hecho estoy en negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que en una tesorería centralizada tú tienes diferentes cuentas, donde va a cada partida o a cada cuenta lo que corresponde al negocio, donde vas a priorizar. Yo no sé si vamos a pagar deuda, yo no sé si vamos a pagar otras cosas, pero donde vas a priorizar la recompra de inventario, que es lo que te garantiza la subsistencia de tu negocio, donde vas a priorizar el pago de la nómina, que es lo que va a permitir que tus empleados sigan trabajando, y los gastos de la empresa. ¿Qué va a pasar con las deudas? Igual, vamos a revisar todos los costos y todos los gastos para ver cuáles son las cosas que podemos eficientizar para llevarla al punto donde la empresa sí puede cubrirla. Ángel, ¿tú recomiendas que... yo tengo algunos amigos empresarios que escuché que hacen algo que me parece bien. Ellos tienen una cuenta intocable
que van entrando el dinero para pagar el sueldo del fin de año y las liquidaciones de sus empleados. Esa cuenta la utilizan ese dinero en algún instrumento que va a ir ganando. Fondo de inversiones. Exactamente. Entonces, hay que liquidar a una gente, hay que liquidar a Celine, es de esa cuenta, pero esa cuenta se puede caer el cielo y no se toca. Totalmente. ¿Cómo uno puede tratar de llegar a una cuenta así? Porque que Eso tiene es- un dinero, un ¿Cómo lo Tú en hago? olla sobreviviendo Entonces, para pagar. mira, y de nuevo, excelente pregunta. Yo le digo a ellos, así sí es bueno. Así bien. Es más fácil. Y la Claro. idea es que toda empresa debe llegar a este punto. El tema de, está igual los pagos de bonificaciones que estén ahí ya contemplados. Ayer le decía a un empresario, tú no puedes despedirme a un empleado si eso no está contemplado. Ese dinero que va a salir de las prestaciones que se le va a pagar no está contemplado en el presupuesto del mes porque me vas a descuadrar el Sí, mes pero de la gente empresa. despide por pasión. Entonces, si ya yo sé que un empleado me está dando problemas, yo sé que ese empleado yo lo voy a despedir en 2 meses. Me Yo tengo que preparo. hacer las provisiones para pagar esas prestaciones. Ahora bien, Celine, lo que yo recomiendo normalmente para las pequeñas empresas, vamos a decir las pymes, tenemos que tener 3 cuentas diferentes. Primero, la cuenta que corresponde si vendes algún producto a la recompra de inventario. Esa cuenta se va a ir el porcentaje que corresponde a lo que tú no te estás ganando. Ya hablamos, vendí 10 millones, me gano el 30, hay 7 millones que van para esa cuenta porque es para recomprar el inventario. Eso no es suyo. Nueva vez, eso no es suyo. Entonces, hay otra cuenta que es la cuenta operativa, de donde se van a sacar los gastos operativos de la empresa. Pago de nómina, impuestos. pago de local, pago de servicios, tema de impuestos. Y hay otra cuenta que es la de dividendos y bonificaciones, que es la cuenta que es un fondo de inversiones que no se toca porque es para pago de doble sueldo, de dividendos, de bonificaciones. Otra cosa, no puede haber un cruce entre cuentas. De la cuenta de compra, recompra de inventario, yo no puedo pagar nómina. De la cuenta de pago de nómina, yo no puedo despedir a un empleado. Ángel, ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer la contabilidad o verificar mi empresa como tal y los gastos, yo voy a ir a la cuenta que corresponde a eso. Pensemos en una empresa grande, un banco. Un banco tiene múltiples cuentas contables. Donde se paga la nómina, no es la misma cuenta donde se saca para prestarle a la persona que va a prestar. Entonces, así mismo nosotros deberíamos manejar nuestro negocio, pero para poder llegar ahí hay que tener un orden de prioridades del uso de los recursos o dinero que está entrando a mi empresa. Ángel, ¿sí o no es momento de comprar apartamento o casa? Yo casi nunca recomiendo el tema de la compra. Ok. Casi nunca. Se acabó el tiempo. Pero si tu presupuesto te permite sacar esa cuota de comprar, bueno, pues perfecto, porque lo que yo digo siempre es que cuando tú tomas un préstamo, tú lo que me estás diciendo a mí, que esos 50,000 pesos que tú vas a pagar de cuota te están sobrando en tu presupuesto mensual. Si ese dinero no te está sobrando, muy probablemente usted no está preparado, no para comprar apartamentos, no para financiar nada. Que no es la mentalidad del dominicano. Todo el dominicano quiere, aunque esté endeudado, comprar su Comprar su apartamento. casita, Su su casita. techo propio. Eso Bueno, se lleva al abismo. pero gracias, eso lo Ángel. tratamos en la otra visita, ¿verdad? El Está próximo bien. viernes. El techo propio. El techo propio. Claro. Gracias, Ángel Chalas, por estar con nosotros, por ser placista en este viernes, asesor financiero, por sus importantes recomendaciones. Va a venir pre-Semana Santa. Totalmente. Se va loco. Señora, hay que presupuestar para Semana Santa. Así finalizamos la Plaza Radio Show. Celine Méndez, Jessy Pérez y una servidora Yasmín Cabrera. Nos vemos el lunes. Bye.